Ningún pasajero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. Fallos en la realidad. Enviada por Silvia C.H. ¿Qué tal? Buenas noches, me llamo Silvia y hasta la fecha sigo sin poder explicar algo muy raro que me pasó en Metro Etiopía. Era un lunes, casi medianoche, de esas veces en las que el metro ya se siente vacío y silencioso porque está a punto de terminar el servicio. Yo estaba esperando el tren en dirección a Indios Verdes, parada cerca de la línea amarilla, leyendo un libro para matar el tiempo. Apenas había unas cuantas personas dispersas en el andén y todo parecía completamente normal. Recuerdo perfectamente algo que me hizo levantar la mirada. No escuché nada raro ni sentí que alguien me hablara. Simplemente tuve la necesidad de voltear hacia el otro lado de las vías, es decir, hacia enfrente, y vi algo que me dejó impactada. Al principio pensé que era una coincidencia absurda, alguien parecida a mí, pero entre más la observaba, más sentía que se me enfriaba el cuerpo, porque no era parecida, sino era exactamente igual a mí, mis mismos rasgos, mi misma complexión, incluso la forma de quedarse quieta mirando fijamente. Lo que más me impactó fue la ropa. Llevaba un vestido azul rey que yo había usado muchísimo tiempo atrás, uno de mis favoritos, aunque ya tenía meses sin ponérmelo. Verlo ahí, del otro lado del andén, puesto sobre alguien idéntica a mí, fue una sensación horrible, como si estuviera viendo una versión vieja de mí misma parada frente a mí. Me quedé inmóvil unos segundos tratando de entender qué estaba pasando. Volteé a ver a las demás gentes esperando que alguien más reaccionara, que alguien notara lo extraño y perturbador que era ver a dos personas idénticas frente a frente en distintos andenes. Pero nadie parecía darse cuenta. Todos seguían en lo suyo, viendo el celular o esperando el tren como si nada estuviera ocurriendo. Eso fue lo que más miedo me dio, sentir que solo yo podía verla. No quise quedarme con la duda y decidí cruzar al otro lado para verla de cerca. Guardé el libro y empecé a apresurarme hacia las escaleras para cambiar de andén, pero justo en ese momento escuché el ruido del tren entrando en dirección a la universidad. Ella seguía ahí, observándome, sin moverse, como si hubiera sabido desde el principio que yo iba a intentar alcanzarla. Cuando corría por el andén mientras volteaba para que no se me fuera a escapar porque el tren ya estaba entrando, volteé a verla por última vez y me sonrió. No fue una sonrisa normal, fue algo tétrico, vacío, una expresión que se veía completamente fuera de lugar en alguien con mi propio rostro. Después levantó lentamente la mano y se despidió de mí mientras las puertas del tren se abrían detrás de ella. Intenté correr más rápido. De verdad pensé que podía alcanzarla antes de que subiera, pero fue inútil. Cuando llegué al andén, las puertas ya estaban cerrándose y ella seguía mirándome desde adentro del vagón, sin decir nada, sin dejar de sonreír. El tren arrancó y desapareció en el túnel. Me quedé ahí parada varios minutos sin poder moverme, sintiendo una desesperación rarísima, como si acabara de perder algo importante y no supiera qué era exactamente. Esa noche regresé a mi casa todavía temblando y lo primero que hice fue buscar ese vestido azul rey en mi closet. Necesitaba comprobar que seguía ahí, que todo había sido una coincidencia enfermiza, pero no estaba. Revisé cajones, bolsas, cajas, absolutamente todo y jamás apareció. Ese vestido era de mis favoritos y yo nunca lo habría regalado ni tirado. Además, recordaba perfectamente haberlo visto semanas antes. No pude darle explicación a lo que pasó. Le he contado a mis amigos esta historia y no saben decirme algo. Un amigo que es físico me dijo que hay teorías de realidades alternas y que a veces esas realidades se alternan tanto que pueden pasar estas cosas, lo que me hace pensar que estamos viviendo en distintas realidades. Pienso que cuando soñamos escenarios extraños es porque somos nuestros otros yo. Se encuentran ahí, cuando se mueve algo de la nada en casa, cuando se oyen ruidos extraños. Tal vez somos nosotros mismos alternando en otras realidades, pero eso es algo que pienso cuando recuerdo este hecho. La verdad, a mí me gustaría hablar con mi otra yo de la otra realidad. ¿A ustedes no? Buenas noches. Mi nombre es Gabriel Fragoso y esta es mi experiencia. Fue hace como 8 meses
Recuerdo que llegué al metro Martín Carrera a las 5:10 de la mañana, porque entro a la chamba a las 6:30. Tengo que irme súper temprano, ya que voy hasta Barranca del Muerto. Entonces llegué a la estación, todavía con el frío pegado en la cara, y esa sensación de que los pocos usuarios cruzamos el metro a esa hora, aún vamos bien desmañanados. Bueno, pues bajé corriendo las escaleras porque alcancé a escuchar el sonido del tren con dirección a El Rosario. Ya estaba ahí, detenido, con las puertas a punto de cerrar. Corrí más, sentía que sí llegaba, que sí lo alcanzaba, pero justo cuando estiré la mano, las puertas se cerraron en mi cara. Ni un segundo más, ni una oportunidad. Solo ese golpe seco que te deja claro que ya perdiste el tren del metro. Hasta volteé a la cabina del conductor, porque a veces se apiadan de ti y te abren las puertas, pero ni siquiera se asomó para ayudarme. En fin, me quedé parado un momento tratando de recuperar el aliento, frustrado, pensando que, ni modo, tocaba esperar. Pero casi de inmediato, no habrán pasado ni 3 minutos, escuché otro tren acercarse, el ruido inconfundible entrando al andén. ¡Qué suerte!, pensé, porque a esa hora normalmente tarda más, y si son usuarios de esa línea, en lo particular, creo que siempre se tarda mucho más en pasar ahí, y además no había casi nadie en el andén esperando. Todo se sentía raro, demasiado vacío para ser un lunes. Me subí en cuanto abrió. Éramos pocos los que lo abordamos, cada quien en lo suyo, sin mirarse. El tren arrancó, y yo me acomodé de pie apoyado en uno de los tubos, todavía medio dormido, ya que no me quería sentar porque me iba a dar sueño. Cuando llegamos al metro Villa Basílica, fue que pasó algo bien raro. Levanté la mirada por inercia, como cuando revisas quién va contigo. A unos 2 metros vi a una persona sentado de espaldas, pero no era cualquier persona. Llevaba una boina gris igual a la mía, un saco verde militar exactamente igual al mío, el mismo corte de cabello, la misma complexión, la misma forma de sentarse ligeramente encorvado. Al principio pensé que era una coincidencia, que simplemente alguien venía vestido igual a mí, pero algo no me cuadraba. Había una sensación incómoda, como si estuviera viendo una copia mal colocada en el mundo de mí. Me incliné un poco para tratar de verle el rostro, pero no se movía ni un centímetro, completamente quieto, demasiado quieto. Sentí un escalofrío subir por la espalda y decidí sacar el celular para tomarle una foto, no por curiosidad, sino porque en ese momento supe que algo no estaba bien, que necesitaba comprobarlo después, pero cuando presioné el botón, la pantalla quedó negra. Batería agotada. Eso decía mi celular, lo cual no tenía sentido. Yo siempre salgo con el celular cargado, siempre. Incluso recuerdo haberlo revisado antes de salir de casa. Intenté encenderlo otra vez, pero nada, como si se hubiera muerto en ese instante. El tren siguió avanzando y el ambiente empezó a sentirse más pesado, más denso, como si el aire dentro del vagón se hubiera vuelto más espeso. Cuando llegamos a Metro Deportivo 18 de marzo, decidí que ya no iba a quedarme con la duda. Iba a acercarme, tenía que verlo de frente, tenía que saber si realmente se parecía a mí o si mi cabeza me estaba jugando algo raro. Di un paso, luego otro, pero justo en ese momento entró más gente al vagón, de golpe, llenando el espacio entre nosotros. Me detuve un segundo, esperando a que se acomodaran para seguir avanzando, y cuando por fin tuve espacio otra vez, levanté la mirada hacia donde estaba y ya no había nadie. No vi que se alistara para bajarse en Deportivo 18 de marzo. Fue bien raro. Simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera existido, como si el lugar donde estaba sentado hubiera estado vacío todo el tiempo. Sentí un mareo de inmediato, una presión en la cabeza. Me tuve que sentar porque las piernas me empezaron a fallar. Traté de respirar, de pensar con claridad, de encontrarle una explicación lógica, pero no había forma. Todo había pasado demasiado rápido y demasiado claro, como para hacer una confusión. Cuando finalmente reaccioné, saqué el celular otra vez y como si nada, encendido con batería normal. Desde esa experiencia, no he podido dejar de pensar en eso, en la forma en la que estaba vestido,
en lo exacto que era, en lo imposible de la situación, porque no era coincidencia. Era yo o algo que se veía exactamente como yo, sentado a unos metros, en silencio, sin moverse, como esperando algo. Y lo peor no es haberlo visto, sino la sensación que me quedó después, esa idea que no se va, de que por un momento, en ese trayecto, algo no estaba bien, como si la realidad se hubiera doblado lo suficiente para dejarme verme a mí mismo, o algo que ocupara mi lugar sin que yo supiera. Esa mañana llegué bien pensativo a la chamba, pues me vi a mí mismo, lo que me hace pensar que podríamos estar en realidades alternas, y simplemente esa realidad, aquella mañana, había fallado. Anónimo. Iba en Metro Bellas Artes, rumbo a Metro Garibaldi, de línea 8. En uno de esos trayectos normales donde el vagón va lleno, la gente cansada, algunos en el celular, otros solo viendo el vacío, nada fuera de lo común. El tren avanzaba con ese sonido característico y yo iba de pie, sujetándome, esperando llegar a la terminal para bajarme como siempre, cuando de pronto, sin previo aviso, el tren se detuvo en medio del túnel. No fue un frenón brusco, más bien fue como si simplemente se hubiera quedado sin impulso, como si algo lo hubiera detenido desde afuera. Al principio nadie dijo nada, es algo que pasa, pensé, típico del metro, pero empezaron a pasar los minutos y el tren seguía completamente inmóvil, las luces encendidas, el aire bastante raro, nadie informaba nada, ni un anuncio, ni una voz, solo el silencio incómodo de todos los que íbamos ahí adentro. Fue entonces cuando sentí algo muy raro. Después de unos 5 minutos, el tren volvió a moverse, lentamente al principio, y todos parecían relajarse. Algunos incluso suspiraron, como si ya todo volviera a la normalidad. Pero algo no cuadraba, no de inmediato, no de forma evidente, fue una sensación primero, como cuando sabes que algo está mal, aunque no sepas qué es. Miré hacia las ventanas del túnel, intentando ver qué sucedía. Al principio pensé que era una confusión mía, que tal vez había perdido la referencia dentro del túnel, pero conforme avanzábamos, volteé a ver a otras personas y noté sus expresiones, miradas raras, caras confundidas que se cruzaban buscando confirmación. Nadie decía nada, pero todos parecían estar pensando lo mismo, hasta que alguien murmuró algo como, ¿no ya habíamos pasado por aquí? Y ese comentario rompió la ilusión de normalidad. Cuando finalmente el tren llegó a la estación y las puertas se abrieron, al asomarse otra vez la estación era Bellas Artes. Sentí un vacío en el estómago porque eso no tenía sentido. Nosotros ya habíamos salido de ahí. Varios nos bajamos casi al mismo tiempo, como si necesitáramos comprobarlo fuera del vagón. Y ahí estábamos, en el mismo andén del que habíamos partido, con las mismas personas, las mismas caras, todos volteando a todos lados, buscando una explicación que no existía, algunos caminando rápido, otros se quedaban quietos, como tratando de procesar lo que acababa de pasar, pero no había ningún anuncio, ningún personal, nada que indicara que algo fuera de lo normal. Recuerdo que me quedé unos segundos viendo el tren, esperando algo, no sé qué exactamente, tal vez que alguien dijera que era una falla técnica, que había una razón lógica, pero no pasó nada. Las puertas cerraron y el tren se fue como si nada hubiera ocurrido, dejándonos ahí con esa sensación extraña de haber retrocedido en algo más que solo un trayecto. Después de un rato sin entender realmente lo que acababa de pasar, abordé el siguiente tren, esta vez con más atención, más alerta, como si esperara que algo volviera a pasar, pero no. Ese viaje fue completamente normal. Llegué a Garibaldi sin ningún problema, como si lo anterior nunca hubiera ocurrido, como si hubiera sido un error que se corrigió solo. Pero lo que más me inquieta no es lo que pasó ese día, sino que no fue la primera vez. Ya había vivido algo similar antes, fuera del metro, en la calle, una especie de retroceso inexplicable, como si por un momento el tiempo o el espacio se doblaran y te regresaran a un punto interior sin ninguna razón. Desde entonces no puedo dejar de pensar que a veces la realidad no avanza en línea recta como creemos. A veces se equivoca y te obliga a repetir un fragmento, aunque tú sí recuerdes que ya volviste.
enviada por Fernando D. Hola, no suelo contar esto porque durante mucho tiempo pensé que había sido una confusión mía, un error tonto de cálculo o de memoria, pero mientras más lo pienso, menos sentido tiene y hasta hoy no logro acomodarlo en algo lógico. Hace varios meses trabajaba en un local de comida rápida dentro del Parque Lindavista. Yo venía de la escuela y entraba a la 1 de la tarde. Salía hasta las 9. Una rutina bastante normal, nada fuera de lo común. Y ese día en particular parecía igual a todos los demás. Llegué, saludé y mi gerente me pidió que fuera a dejar producto a otra sucursal en Parque Villa Vallejo, algo que ya había hecho antes, así que no le di mucha importancia. Salí del local alrededor de la 1:10 de la tarde. Lo recuerdo bien porque revisé la hora antes de irme. No tenía prisa. De hecho, iba bastante tranquilo caminando sin apurarme hacia Metro Lindavista. Incluso me compré un cigarro en el camino. Me detuve a fumarlo con calma, viendo pasar a la gente, escuchando el ruido de la avenida. Todo completamente normal. Después, bajé las escaleras del metro, pasé los torniquetes y llegué al andén donde, como siempre, el tren tardó en llegar. Me senté a esperar, me puse los audífonos y empecé a escuchar música. Recuerdo perfectamente que pasaron varias canciones completas. No fue algo rápido, fue el típico tiempo muerto en el que solo estás ahí sin hacer nada esperando. Cuando por fin llegó el tren me subí y encontré un lugar para sentarme. El vagón iba medio lleno, nada fuera de lo común. Y como sabía que eran pocas estaciones, realmente, me relajé un poco y hasta cerré los ojos un momento. Bajé en Metro Vallejo sin pensarlo demasiado. Salí de la estación y como siempre me toca caminar unos 15 minutos hasta la plaza. El trayecto es largo, no hay forma de acortarlo. Lo he hecho muchas veces, simplemente siguiendo la rutina hasta que finalmente llegué a Parque Villa Vallejo y entré directo al área de comida. Ahí fue donde todo dejó de tener sentido. Saludé al gerente de la tienda, a alguien que ya me conocía, y en cuanto me vio se quedó con una expresión rara, como sorprendido, y me dijo algo que en ese momento no entendí. ¿A poco te viniste en taxi? Parece que llegaste volando. Me reí y le dije que no, que había tardado un buen, que incluso el metro se había demorado, pero él negó con la cabeza y me dijo que no podía ser, que él había hablado con mi gerente a las 12:50, antes de que yo siquiera entrara a mi turno. En ese momento sentí algo extraño, como un pequeño vacío en el pecho. Volteé a ver el reloj de la tienda, luego saqué mi celular para confirmar la hora y decía 1:18 de la tarde. Me quedé congelado unos segundos tratando de hacer cuentas, tratando de reconstruir el trayecto en mi cabeza. Salí a la 1:10, caminé sin prisa, fumé, esperé el metro durante varias canciones, hice el recorrido, caminé otros 15 minutos hasta la plaza. Simplemente no había forma de que todo eso hubiera pasado en 8 minutos. Intenté explicarlo, decirlo que tal vez estaba mal el reloj o que había algún error, pero en el fondo sabía que no, porque mi celular marcaba lo mismo. El tiempo era ese, exacto, frío, imposible. El gerente solo se rió y dio por hecho que le estaba mintiendo, que me había ido en taxi y no quería decirlo. Pero yo sabía lo que había hecho, recordaba cada paso, cada momento, incluso los detalles más insignificantes como el sabor del cigarro o las canciones que habían pasado mientras esperaba el tren. No he podido dejar de pensar en eso, en esos minutos que simplemente no cuadran, en ese trayecto que debería haber tomado al menos media hora y que, de alguna manera, ocurrió en menos de 10 minutos, como si alguien hubiera cortado una parte del tiempo sin que yo me diera cuenta, como si hubiera un espacio en blanco que no puedo recordar porque tal vez nunca existió. Y lo más inquietante es que todo se sintió normal. No hubo nada extraño mientras lo vivía, ningún indicio de que algo estaba mal hasta que vi la hora. La verdad, no sé si fue por el metro. Por un buen tiempo ya no lo usé. Incluso prefería tomar el metrobús, lo que fuera, porque había algo en ese trayecto, en esa rutina aparentemente simple, que no encajaba con la realidad que conozco. Algo que no puedo explicar y que, honestamente, no estoy seguro de querer entender. Si este video te ha gustado, por favor compártelo, dale like, déjame un comentario y dime, ¿qué opinas? Yo soy el tío Taku y te veo en el próximo video.